Sean muy bienvenidos, queridos escuchas. Este es el tercer episodio del podcast Desde el Umbral, un espacio para hablar de transición energética y cambio climático. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos muy felices de contar con una invitada de primer nivel. Contamos con la presencia de la experta, la doctora Alma América Porres Luna. Alma América es ingeniera geofísica por la UNAM, medalla Gabino Barreda con mención honorífica, maestra y doctora en geofísica aplicada por la Universidad de Bordeaux. Colaboró por 26 años en el IMP y por 12 años como comisionada en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es una de las más importantes expertas en México y en el mundo en materia de exploración y producción de hidrocarburos. Ha sido parte de diferentes grupos a nivel mundial como el International Women's Forum, socia fundadora de Voz Experta, ha sido miembro del Fondo Sectorial CONACYT CENER Hidrocarburos, Society of Petroleum Engineers, Asociación de Ingenieros Petroleros de México, entre otros. Ha participado en actividades académicas en posgrados, impartido diversas pláticas y cursos, así como múltiples artículos en el área de hidrocarburos. Comenzamos. Desde el Umbral, con Viviana Patiño y David Rosales, un podcast sobre la transición energética y el cambio climático. Bienvenidos. Estimada Alma, muy bienvenida a Desde el Umbral. Muchísimas gracias por la invitación, Viviana, David. La verdad es un honor para mí estar con ustedes y poder platicar un poco de todo lo que se ha realizado y sobre todo en esta época que estamos de múltiples cambios y de transición. Para mí de verdad es un gran placer estar con ustedes y sobre todo felicitarlos por este podcast que la verdad siempre es interesante platicar sobre estos temas. Muchísimas gracias. El honor y el placer de verdad es nuestro. Y bueno, en este podcast, sí, el conocimiento y la experiencia nos permiten entender un poco mejor los desafíos y las oportunidades, las posibles soluciones hacia un futuro más sostenible y justo, pero también en este podcast nos gusta conocer un poquito más a nivel personal la carrera profesional y cómo ha sido el desarrollo de nuestros invitados. Así es que, si me lo permites, me gustaría empezar con una primer pregunta relacionada con esto último. Entonces, cuéntanos un poco sobre tu carrera. ¿Cómo vas decidiendo dar los pasos que diste y cómo terminas en energía? Sí, cómo no, Viviana. Bueno, pues imagínense, ya mejor ni les digo cuántos años hace que estudié esta carrera de ingeniería geofísica, que por cierto, ahora sí que desde allí es algo raro. A mí me gustaban mucho las matemáticas, ¿no? Entonces las matemáticas, pero así de abstractas, yo decía, no. Entonces yo decía algo que se aplique y pues bueno, caí en la parte de ingeniería geofísica. Y bueno, pues por algo fui así que buena estudiante en una carrera donde yo fui la única mujer. Y resulta que cuando yo estaba estudiando, pues la verdad sí me distinguí por tener buen promedio, fui buen estudiante, que por cierto, sí hay que estudiarlo doble cuando eres mujer y sobre todo en un mundo donde hay puros hombres estudiando en esa carrera. Y ya estaba yo terminando, entré de becaria, yo me iba a dedicar y por azares del destino había entrado a la parte de una beca en el Consejo, en aquel entonces Consejo de Recursos Minerales, y de repente me dice uno de los profesores que porque si a mí no me interesaba la parte, un profesor de registros geofísicos de pozos, que si no me interesaba tener una beca del Instituto Mexicano del Petróleo, que porque ahí daban becas. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Entonces concursé por la beca, me la gané y ahí llegué yo al IMP como becaria. Y entonces, pues empecé de becaria, pues me gustó mucho, la verdad, empecé en el área de evaluación de yacimientos y pues poco tiempo terminé mis estudios, seguí de becaria y
pues ahí empecé, o sea, ahora sí que me abrió los ojos a la industria petrolera, literalmente desde becaria, después, al poco tiempo, pues, no al poco tiempo, después de un año me contrataron y pues así que ahí sí fue como mi primer amor, ¿no? O sea, fue mi carrera por todo este tiempo y pues nunca me separé de la industria petrolera, ¿no? Entonces, creo que ese fue mi gran camino y pues después me fui a estudiar, regresé al instituto, pasé por todos los puestos habidos y por haber, ahí sí fui rompiendo, como dicen, techos de cristal, fui la primera jefe de división, la primera gerenta, la primera directora, y ya estando como directora, bueno, me ofrecieron, después de 10 años, o sea, de estar como directora de exploración y producción, o sea, literalmente ver toda la parte de la cadena de valor, me ofrecieron irme a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y bueno, pues ahí, pues hace año y medio más o menos que terminé y pues ahora estoy como profesional independiente, ¿no? Entonces, pues ese ha sido mi camino en muy cortas palabras, ¿no? Nada más. Sí, pues muchísimas felicidades, Alma. Yo creo, y permítame decirlo, por supuesto, felicidades por el éxito, por haber llegado a donde has llegado, pero también creo que cuando hay obstáculos adicionales, hay mérito adicional, por supuesto que sí. Así es que muchas felicidades también por esta parte que te ha tocado ir rompiendo. Y me gustaría también preguntarte cómo has ido incorporando el concepto de transición energética hacia una trayectoria profesional que precisamente se centra en hidrocarburos. Sí, mira, en realidad hay una frase muy trillada, ¿no? Pero la frase es, primero voy a decir, yo tenía un jefe en el IMP, un director, que decía que lo único constante es el cambio en esta industria. Y la verdad sí es cierto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir cambiando y lo decía referente a las tecnologías. O sea, decía, nosotros no podemos decir que hay una tecnología que vaya a perdurar por toda la vida, pero yo me voy a referir en este caso a la misma parte de los hidrocarburos, ¿no? Creo que desde luego la parte de los hidrocarburos tiene todo, así que como cualquier persona, ¿no? Y como cualquier cadena de valor, yo ahorita les voy a explicar después cuál es la cadena de valor de los hidrocarburos, pero pues uno nace, se desarrolla, cualquier tecnología, se desarrolla, pues tiene su máximo y después tiene una declinación y después pues muere, ¿no? Y es como cualquier cosa en la vida y creo que la parte de la industria fósil, o sea, todo el concepto fósil, como cualquier otra cosa tecnológica que tengamos, tiene esa fase, ¿no? Y creo que siempre hay que estar evolucionando y haciendo referencia a lo que decía uno de los directores en el IMP. Yo creo que nosotros siempre tenemos que estar pensando qué puede ser más eficiente para el futuro y sobre todo para un futuro esa eficiencia y sobre todo la menos, o así que sea mucho más amigable con el medio ambiente y con las personas y con la seguridad, ¿no? Entonces, en esta parte yo vengo a la frase aquella que la era de piedra no terminó porque ya no hubiera piedras en el mundo, ¿no? Sino porque hubo una nueva tecnología que podría hacer más fácil la vida. Y yo creo que en esta parte de la era de los fósiles, necesariamente va a haber una transformación en donde venga una nueva tecnología que sea mucho más eficiente y que pueda sustituirla con mejores condiciones en las que pueda existir digamos, toda esta industria que tenemos y todas las necesidades que se tienen y que se han cubierto con la industria fósil. Entonces, necesariamente tiene que venir y están llegando las nuevas tecnologías y llegará un momento en que la industria fósil tenga su declinación, como vamos a verlo posteriormente, y que venga una industria mucho más limpia que la pueda sustituir y que
sea mucho más eficiente y amigable con el medio ambiente. Muchísimas gracias, Alma. Creo que escucharte es plantear los desafíos de este siglo a la luz de una humanidad que ha sido sin duda apoyada desde la Revolución Industrial para acá quemando cosas. Pero en buena medida, entonces, me permites entrar al primero de los puntos que nos gustaría abordar. Como sabes, Desde el Umbral es un espacio para hablar de cambio climático y transición energética, y me gustaría un poquito abordar el tema que mencionas para plantear el cambio climático, que es el de eficiencia. Te hemos leído, te hemos escuchado en distintos foros en los que hemos tenido el gusto de escucharte mencionar sobre la importancia de la eficiencia, en particular, me parece sobre la reducción de ciclos de producción, llevar un yacimiento de hallazgo a ciclo productivo. ¿Cómo ves en el momento en el que estamos viviendo, esta actividad desde el punto de vista de los hidrocarburos para colaborar en el cambio climático? Sí, desde luego, déjenme explicar, y bueno, muchos de ustedes saben, desde luego, que este ciclo que se tiene en la exploración y producción de hidrocarburos es muy importante desde que se descubre un yacimiento, desde que se están haciendo inclusive los estudios, porque hay estudios que la mayor parte son estudios indirectos, es decir, todavía no hay una afectación, o si las hay, están con mucho cuidado hacia el medio ambiente. Entonces todo es métodos totalmente indirectos, pero ya desde que hay una perforación de un pozo, es muy importante cuidar y seguir las reglas. Para eso existen todas las mejores prácticas y las regulaciones en todo lo que es el sector hidrocarburos. Entonces, hay un descubrimiento. Después de ese descubrimiento debe de haber, y hay éxito, vamos a decirlo así, hay una evaluación de qué tamaño es el yacimiento, si es comercial, desde luego hay un desarrollo y hay producción. Pero, digamos, ese es el ciclo que debería de seguirse. Pero, ¿qué es lo importante que se tiene que cuidar? ¿Y por qué se hace tanto, ahora sí que con tanto cuidado esta parte? Entonces, déjenme resaltar varios factores. Existen regulaciones muy importantes y por eso es necesario comentarlo. Existen regulaciones que deben de vigilar que todas estas actividades se hagan con las mejores prácticas. Es decir, no cualquiera va a llegar y ahora sí que perforar un pozo y perforar, porque cuando se perfora, pues se tienen que penetrar los mantos freáticos, se tiene que llegar hasta varios kilómetros inclusive de profundidad. Entonces todo eso se tiene que hacer con mucho cuidado y protegiendo todos, digamos, si hay mantos freáticos, porque mucha gente tiene nada más en la mente que lo que perjudica es los no convencionales, y no es cierto. Desde una perforación podría estar en peligro, digamos, los mantos freáticos someros. Entonces, para eso existen las regulaciones y por eso existen las mejores prácticas y por eso es tan importante que existan, digamos, los reguladores o las agencias que vean y vigilen que eso se haga bajo las mejores prácticas. ¿Y cómo lo hacen? Pues emitiendo normas en donde se diga que deben de cumplir con ciertos requisitos para que esto se haga bajo los principios técnicos que se deban de seguir. Desde esa parte del inicio de la perforación es bien importante seguirlos, pero por eso es tan importante también de que presenten los planes tanto de exploración, pero me voy a ir un poquito más al desarrollo. En el desarrollo, antes de hacer cualquier cosa, se tienen que presentar el cómo van a hacerlo. Y el cómo van a hacerlo es decir, qué tipo de infraestructura van a hacer y sobre todo, cómo van a aprovechar un yacimiento cuando dicen de aceite. Bueno, sí, de aceite. Todo yacimiento de aceite también tiene gas. Y ahí vamos a platicar quizá un poquito más de qué tipo de emisiones pueda tener
los yacimientos simplemente de gas seco o de gas que está asociado al aceite. Esta parte de tener las medidas de seguridad que deben de tener y cómo van a aprovechar ese gas. Normalmente hay una lucha siempre que va a haber en la parte de hidrocarburos. Por ejemplo, si yo tengo un yacimiento de aceite, ¿el negocio cuál va a ser? Pues los barriles que voy a tener de aceite. Y quizá el gas que viene asociado al aceite no sea tanto negocio para mí, o sea, digamos, para mí como operadora, ¿no? Entonces va a haber ciertos requisitos en cuanto a que ese gas que viene acompañado con el aceite, tenga que hacer un punto de vista de vigilancia que no lo vaya a desaprovechar. A desaprovechar, ¿qué quiere decir? Ni a ventear ni a quemar. Entonces, esa parte del aprovechamiento del aceite, cuando hay un gas asociado, es otro punto bien importante dentro de esta cadena de valor. Y desde luego todo lo que tiene que ver con la seguridad, con los derrames y todo. Entonces, esta parte es súper importante en cuanto a que se tiene que regular, vigilar la parte o sea, aprobar los planes, tanto en exploración como en desarrollo, para que se haga bajo las mejores prácticas, pero sobre todo después supervisar que esto se haga bajo lo que dijeron, ¿no? Desde luego, cuando hacen un plan no van a decir, oye, yo voy a quemar, yo no voy a aprovechar, yo no voy a hacer, o sea, normalmente dicen, yo no voy a quemar, yo voy a hacer toda una infraestructura en donde voy a aprovechar todo de una mejor manera y bajo las mejores prácticas. Pero ¿qué pasa? De repente no cumplen esos planes. Entonces, por eso es tan importante la supervisión en los quehaceres de los operadores, para que después de eso, digamos, nosotros hagamos un chequeo de esas actividades y si no lo cumplen, pues tener acciones correctivas. Entonces, creo que en esa parte es súper importante que, digamos, que nosotros cumplamos y que se maximice el valor de los hidrocarburos, pero siempre y cuando vigilando las mejores prácticas y que se cumpla con el medio ambiente y la seguridad para todos los que estamos alrededor de estas actividades. Yo diría eso. Nos hablas, doctora, de yacimientos convencionales, yacimientos no convencionales, los cuales en principio necesitarían fracking, gas asociado. ¿Hay alguno de estos elementos? Creo que me gustaría mucho, si nos permitieras un Claro. poco conocer o entender un poquito más estos conceptos que frecuentemente nuestros escuchas nos piden que también abordemos. Con mucho gusto. Miren, normalmente cuando un operador, yo siempre me pongo nosotros, pero cuando un operador busca hidrocarburos y es exitoso, es posible que encuentre dos tipos, voy a ponerlo lo más fácil posible, dos tipos de hidrocarburos. O sea, desde luego hay mucho más tipos, ¿no? O sea, pero vamos a poner dos tipos de hidrocarburos. Aceite o gas. Cuando es aceite, o sea, depende mucho yo siempre pongo un contexto como, hagan de cuenta que el hidrocarburo se forma, voy a poner como la generación de hidrocarburo es materia orgánica que es plantas y animalitos, sobre todo en el mar, que se fueron sedimentando, o sea, yéndose al fondo del mar, y que eso quedó en el fondo del mar y después todos los demás sedimentos de arena los fueron sepultando. Y andan de cuenta que para que se pudiera haber formado hidrocarburo, hagan de cuenta que fue una especie de cocina. Se tuvo que haber pasado millones de años y esos millones de años lo que hizo fue cocinar, o sea, hacer cambios químicos de la materia orgánica que fueron las plantas y los animalitos que quedaron ahí sepultados, y eso a lo largo del tiempo hubo transformaciones químicas que es lo que forman
desde luego esas transformaciones químicas tienen sus nombres, querosenos, etcétera y tanto, pero van madurando y es lo que forman los hidrocarburos después de millones de años. Entonces, esa parte es bien importante porque de acuerdo a su madurez, lo que hacen es formar sea gas o sea aceite, de acuerdo a la madurez, inclusive conforme se va madurando cada vez más o menos, puede hacer gas, aceite ligero o aceite mucho más pesado. Entonces, eso es lo que estudian inclusive los geoquímicos para ver qué tanto grado de madurez geoquímica tienen los hidrocarburos y pueden definir, inclusive con ciertas muestras, en qué áreas puede haber yacimientos de gas, de aceite, o sea, de aceite más ligero, de aceite más pesado, y pueden ir distribuyendo de manera de mapas dónde puede haber y en qué horizontes a través de lo que pueden ir perforando. O sea, esto lo hice muy de caricatura, pero eso es lo que pasa. Entonces, cuando se perfora y encontramos gas, nosotros le decimos gas seco, pues normalmente pues el gas está contenido, o sea, no crean que es una alberca, sino es roca que contiene en sus poros gas. Entonces, bueno, no crean que tampoco que donde se conformó, exactamente, donde se conformó, donde se generó donde se sepultó esa materia orgánica, es el yacimiento, no. Tuvo que haber más o menos 5 procesos para que pudiera haber digamos, los yacimientos convencionales. O sea, que haya una roca generadora, como bien se muestra en el diagrama, que qué bueno que lo tuvieron. O sea, hubo una roca generadora, después hubo una migración, o sea, que hubo espacios donde la roca pudo haberse movido, y después hubo una trampa en donde hay una roca superior que puede ser la roca almacén, que es donde se atrapa o sea, ya no puede seguir migrando el fluido y que, y que ahí puede haber una trampa. Y finalmente ahí se puede encontrar. Ese es un yacimiento convencional. Siempre, por muchos años, no, digamos, los que nos dedicamos a la parte de la exploración y la producción de hidrocarburos, buscábamos toda esta parte de características para buscar un yacimiento. Entonces decíamos, hay roca generadora, hubo migración, hubo la parte de un sello, hubo una trampa y se encontró el yacimiento. Entonces se veía que tan grande era el yacimiento y debería haber condiciones de porosidad y permeabilidad para que pudiera manejarse un yacimiento. Sin embargo, digamos, hace unos 15, 20 años, a alguien se le ocurrió pensar, decir, a ver, esos son los yacimientos convencionales. Pero a alguien se le ocurrió pensar algo y dijo, bueno, oye, pero si en la roca generadora es donde se originó, vamos a decir, y donde nació el hidrocarburo, ¿qué pasa si no le dio tiempo de migrar a ese hidrocarburo? Entonces empezaron ahí a buscar las rocas generadoras y ver si había, pues si había contenido orgánico, pues sí había contenido orgánico, pero a ver si había hidrocarburo lo suficientemente maduro que se hubiera conformado y que pudiera haber aceite o gas. Entonces empezaron a ver y vieron que esa roca era muy poco permeable y con muy poca porosidad. Entonces dijeron, pues no, pues no puede, así que no puede salir el hidrocarburo hacia los pozos. Entonces ahí empezaron a decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros fracturamos la roca generadora? Entonces de ahí surgió el asunto del fracking, exactamente. Y entonces empezaron a fracturar de una manera sistemática la roca generadora y lo que hicieron fue
generar caminos para que si había hidrocarburo en la roca generadora, pudiera salir hacia el pozo. Y resultó que efectivamente había en ciertas formaciones, no en todas, en ciertas formaciones, sí había estas condiciones para que fluyera el hidrocarburo. Y de ahí surgió el concepto de yacimientos no convencionales, que normalmente son yacimientos que se forman en tierra y son los que conocemos en todo lo que es la cuenca, las cuencas de no convencionales en Eagle Ford, en todo lo que es el Permian y todo en Estados Unidos, que básicamente donde los han desarrollado y tardaron alrededor de 15 años una cadena de, así que un ciclo de aprendizaje que tuvo Estados Unidos para poder hacer. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en yacimientos convencionales, en ocasiones también hay que fracturar, pero normalmente hacen pozos verticales, fracturan y fracturan una vez y ya con eso es suficiente para, en los yacimientos, en las trampas, con eso es suficiente para que pueda seguir fluyendo el hidrocarburo. En los yacimientos no convencionales tienen que fracturar de una manera sistemática y cada pozo que hacen lo tienen que hacer, digamos que el yacimiento para que se pueda fluir, lo tienen que hacer cada 40 metros el pozo y entonces hacen una fábrica de pozos y una fábrica de fracturamiento. Entonces, desde una manera de superficial, es muy impactante ver la explotación de los yacimientos no convencionales, porque sí es, digamos, muy invasivo, voy a ponerlo así, a nivel superficial, lo que se puede observar en la parte de superficie. Ahora, lo que sí es un hecho es de que en la parte interna de la Tierra, o sea, en la parte a nivel de lo que es los yacimientos normalmente se encuentran a profundidades de 1500, 1600 metros de profundidad. Entonces, cuando dicen que los acuíferos se contaminan, eso no puede ser, porque la longitud de las fracturas que se tienen son máximo 200 metros. O sea, esto que nosotros vemos aquí, creo que no es tan correcto. O sea, lo que es la fractura superior que estamos viendo es máximo 200 metros. Entonces, jamás o muy pocas veces podrían llegar al acuífero. Entonces, esa parte de que los acuíferos superficiales pueden ser contaminados, aquí es más real esta figura. O sea, nosotros vemos un acuífero a muy poca profundidad, que podrían ser 200 metros, 100, menos de 100 metros, 300 metros, y en realidad el yacimiento lo tenemos a 1500 metros. Los yacimientos que tenemos en México son a 1500 metros, no los hemos explotado, por cierto, y las fracturas son máximo 200 metros. Entonces, no vamos a poder llegar nunca a los acuíferos superficiales, porque esto no podríamos, no se podrían, digamos, de alguna manera dañar estos acuíferos. Y en lo que se refiere a la parte del pozo vertical, pues ahí puede ser tanto en los no convencionales como en los convencionales que pudiera haber algún tipo de daño en la formación por el mismo pozo o por la misma tubería del pozo. O sea, si está mal cementado o cualquier cosa, desde luego que puede haber algún tipo de daño hacia el acuífero, pero normalmente esos son de lo que yo les decía, que hay que cuidar mucho y supervisar, desde luego, y hacer pruebas de formación para que esto nunca suceda, ¿no? No sé si quedó más o menos claro. Clarísimo, doctora, muchas gracias. Viviana, adelante. Sí, muy bien, muchas gracias. Vamos a trasladar un poco la conversación ahora de un escenario que sucede en el subsuelo a uno que sucede en la parte de arriba, en la atmósfera. ¿Qué pasa ahí arriba? Y vamos a hablar de un gas de efecto invernadero, te pediría yo, Alma, que es muy relevante, y es el metano.
Así. Ya nos empezabas un poquito como a introducir a esta parte, pero me gustaría de todas formas hacerte la pregunta desde el inicio, ¿no? Hay varios tipos de gases de efecto invernadero, cada uno tiene sus características muy particulares. El metano tiene también sus características particulares, entre ellas que atrapa o retiene más bien más calor en la atmósfera que otros gases como el dióxido de carbono, por ejemplo. Y bueno, hemos tenido el gusto de coincidir en eventos de nuestros amigos del SEMDA y de la EDF, que nos han compartido muy amablemente los avances satelitales que tenemos como novedad en México, pero que también son novedad para el mundo, y que nos permiten detectar ya de manera mucho más precisa la presencia de metano en el planeta. Ahora, eso es una gran noticia, pero por otro lado, parece que en realidad no estamos logrando bajar emisiones en la política energética mexicana. Entonces, nosotros te preguntaríamos, ¿cuál debería ser la prioridad si queremos reducir emisiones de efecto invernadero, en particular de metano, en el sector energético de México? Yo voy a contestar y a lo mejor me van a fusilar, ¿no? O sea, yo diría aplicar las reglas, ¿no? Actualmente tenemos ya un engranaje regulatorio emitido por las diversas autoridades. De acuerdo a todas las condiciones operativas mexicanas. Entonces, esto, pues, o sea, a mí me preguntan esto y yo digo, pues, ¿qué hace falta? Pues yo creo que lo que hace falta es supervisar de una manera más efectiva y más cercana las operaciones de exploración y producción que se han realizado, porque efectivamente, ¿no? Existen esta parte que, digamos, una cosa es lo que se reporta y otra cosa es lo que está sucediendo. Ahora sí, aquí sí literalmente hay otros datos. Entonces, esta parte es bien, bien importante porque lo que nos estamos dando cuenta es de que las autoridades no tienen los mismos datos que los operadores. Entonces, cuando pasa eso, es de que pues se necesita una supervisión más cercana. ¿Qué es lo que sucede? O sea, aquí es donde pasa una situación de que existen regulaciones, desde luego que existen regulaciones. Existe una regulación de ASEA en cuanto a la quema y el venteo de gas, que aparentemente es bastante rígida, y existe otra que es como contraparte, que es de estoy hablando de exploración y producción, porque en realidad esto parte de las emisiones de metano se da en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, digo, en la exploración y producción, en la parte de transformación industrial, en todo lo que es la refinación, en todo lo que es la parte del transporte de los hidrocarburos, y se da inclusive en la parte misma de la distribución y la comercialización de los hidrocarburos, ¿no? Pero digo, me voy a resumir nada más o me voy a dirigir nada más a la parte de exploración y producción. Y en esta parte, o sea, tenemos la contraparte en lo que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tiene lo que es el aprovechamiento del gas. Entonces, aquí, y bueno, refiriéndome a los datos satelitales, curiosamente, en donde se ha detectado mayores datos de emisiones de metano es en el Golfo de México, sobre todo en lo que es la parte de Campeche. Entonces, esta parte es bien importante porque es donde tenemos, digamos, la mayor producción de aceite. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a la parte del gas asociado que decíamos hace rato, que quizá no lo terminé de explicar, porque era el gas asociado,
es cuando viene el gas acompañado del aceite. Entonces, aquí en muchos casos es una cuestión del negocio, ¿no? De los operadores. Es decir, los operadores cuando cuando empiezan a producir, o sea, es un yacimiento de aceite, y cuando empiezan a producir el aceite de una manera constante, pues sí, viene únicamente aceite y desde luego, pues imagínense, el barril ahorita $70 el barril de aceite, pues está muy, muy bien, empiezan a producir bastante bien, pero ¿qué pasa cuando ya empieza una declinación del yacimiento? Cuando baja su presión, es de que esa misma baja de presión en el yacimiento lo que hace es de que el aceite viene acompañado de gas. Entonces empiezan las burbujas que venían en el aceite, empiezan a liberarse y en la parte superior del yacimiento se empieza a formar un casquete de gas. Ese casquete de gas es lo que le llamamos el gas asociado. Entonces, ese gas asociado, desde luego, cuando nosotros decimos, ¿qué es más importante? ¿Obtener el aceite o obtener el gas que está en el casquete? Pues desde luego que nos conviene más como motivo de negocio obtener el aceite. Entonces yo sigo produciendo mi aceite, pero llega el momento y sobre todo en los principales yacimientos de México, en lo que es la sonda de Campeche, que una de las maneras de mantenimiento de presión de esos grandes yacimientos que tenemos por allá fue inyectarle nitrógeno al casquete de gas para mantener la presión. Entonces empezamos a inyectarle al casquete nitrógeno y entonces contaminamos el gas que teníamos en ese casquete. Entonces, pues seguíamos produciendo el aceite, y entre pues más avanzaba digamos, la declinación o avanzaba, digamos, el contacto del aceite con el gas, pues más nitrógeno teníamos en el aceite. Entonces, ¿qué está sucediendo? De que, por eso les digo que es tan importante los planes de desarrollo, porque en los planes de desarrollo sí se tenía o sí se tiene considerado qué hacer. O sea, decían, bueno, cuando ya se vaya manejando cada vez más y más digamos, o cada vez menos aceite y más gas, pues lo que vamos a hacer es de que vamos a reinyectar el gas. O sea, ya no vamos a inyectar nitrógeno, sino lo que vamos a hacer es vamos a sacar gas y vamos a reinyectar el mismo gas que estamos sacando al casquete, ¿no? Entonces vamos a hacer, o así que un círculo ahí, o simplemente vamos a sacar el gas y vamos a mandar por ductos, y entonces para eso se necesita cierta infraestructura. Pues resulta, o sea, no voy a decir si sí se cumplió o no se cumplió, pero para eso se necesita inversiones. Inclusive si quisieran separar el nitrógeno del gas para poder aprovechar el mismo gas ya limpio y utilizarlo para generar electricidad o otras cosas. Pues si no se hace, quizá es más fácil quemarlo, quizá. Y entonces eso provoca que se pueda estar quemando como una parte, porque no saben, o sea, no pueden o no tienen la infraestructura de dónde poner el gas que están sacando, ¿no? Entonces eso provoca que se esté o así que haciendo algo indebido sin que se esté reportando esa parte de la quema del gas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se puede saber eso? Primero, pues, o reportándolo o supervisando. Eso es un punto bien importante. Otro punto también muy, muy importante es los yacimientos de gas seco, ¿eh? Los yacimientos estilo Ixachi, del estilo Quesqui. En la parte que son gas seco, o sea, ahí son yacimientos de gas
que al contrario de los de gas asociado, estos son de gas que vienen acompañados con un poco de líquidos, que le llaman condensado. Y es lo mismo, o sea, aquí, digamos, aquí es curioso porque aquí, o sea, la regulación, voy a poner, pues en la cabeza de nadie va a hacerse que para esos yacimientos deba de existir una regulación donde diga que se tiene que aprovechar el gas, porque pues la lógica es que si son yacimientos de gas, pues se tienen que aprovechar al 100% del gas, ¿no? Pero pues aquí, como se está queriendo aprovechar el poco de líquido que hay, entonces en ocasiones necesitan cierta infraestructura, o sea, como son procesos, o sea, procesadores o sea, equipos para procesar el gas y separar el gas del condensado, que en ocasiones no necesariamente puedan tener a la mano, porque son grandes centros de procesado, y pues para aprovechar el condensado, en ocasiones también, en un principio o no sé qué tanto tiempo, se quema el gas, millones y millones de pies cúbicos, para aprovechar el condensado para sumarlo a los líquidos. Entonces, ese tipo de detalles, o sea, a lo mejor ni se pueden reportar porque además no se miden y eso hace que pues o se necesite supervisar o con esta parte de las imágenes satelitales se esté evidenciando ese tipo de detalles que sí es muy importante que se manejen y que se expongan al público, ¿no? Y esto es esta parte digamos, de datos que son datos públicos finalmente, pues es parte de la transparencia, ¿no? De la transparencia que finalmente están manejando pues son organizaciones que están poniendo al público estos datos y que pues son parte de lo que debería también estar en público, eh, digamos, los mismos organismos reguladores. Eso debería estar al público, ¿no? Y ahora ya no está, porque si uno entra a los datos de aprovechamiento de gas, pues todo dice que está aprovechándose el 70, 80% o 90% en ocasiones, ¿no? Entonces parecería, y además hay datos de más de un año, o sea, ya no son datos actualizados, ¿no? Estimada Alma América, creo que es algo que me parece muy apasionante, muy interesante, particularmente los desafíos que esto involucra. Y en ese sentido, nosotros quisiéramos aprovechar como última pregunta en este episodio, ponerte en el spot y aventurarnos a hacerte una pregunta un poquito más personal. ¿Existe alguna anécdota? Y voy a aventar ahí algunas ideas a ver cuál te sirve, pero por favor tú aviéntanos lo que prefieras, de algún caso particular, ya sea con algún regulado, no importa cuál haya sido, temas de reporte, de emisiones o simplemente de cumplimiento, alguna anécdota personal en donde tú nos digas, esta circunstancia fue compleja y de paso cuéntanos cómo la resolviste. A ver, no me voy a meter en emisiones porque es más complejo. No. No, o sea, la verdad, yo creo que ha habido muchísimos retos a nivel de, digamos, los mayores retos que he tenido a nivel de, o sea, que hemos tenido, porque eso, quiero decir, a nivel de la comisión, y yo sí quiero dejarlo muy evidente, se trabajaba en mucho en coordinación con todos los comisionados, ¿no? O sea, la verdad eso es, esa bandera yo siempre la llevaré porque la verdad sí era un órgano colegiado, ¿no? Entonces creo que eso hay que manejarlo como el gran éxito. Y fíjense que voy a decirles algo, o sea, como una anécdota quizá bien importante. Creo que fue
uno de los mayores retos fue la conformación del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. O sea, sin lugar a duda, creo que fue algo bien importante para la comisión, porque la información, o sea, digamos, la información en principio, pues era información de un solo operador. Pero la información no era de que también la tuvieran en un solo lugar, aunque fuera, si nosotros lo manejamos que era un solo operador, pues uno puede decir, ay, pues qué fácil, ¿no? Pues era un solo operador, pero no, la información la tenían en todas las regiones. La tenía inclusive el IMP, la tenían en cada región, pues había 1000 gentes, ¿no? Y había inclusive gente que la tenía hasta en escritorios, ¿no? Entonces, yo creo que fue nuestro gran reto, uno de los grandes retos, donde sí nos costó tiempo, pues dinero no, pero sí mucho esfuerzo. Y solamente ahora sí que yo diría el trabajo en equipo y la pasión que teníamos, nos lo pudimos resolver en días y noches de trabajo, porque literalmente eran días y noches, fines de semana, a veces nos decían, pues se los entrego el sábado a las 10 de la noche. Pues Es un regulado que no le gusta ser regulado, ¿no? Y que tiene esta o sea, sensación de ser digamos que predominante. pues era sábado a las 10 de la noche y estábamos sábado a las 10 de la noche. Y decían, qué caray, pero ¿qué creen? Que es demasiada información y pues esa información, pues no importa, ¿qué necesitas? Pues pues es un cuarto de datos y entonces veías si eran cajas y cajas y cajas. Pues no importa, nos las llevamos, pues pedimos un camión, pedimos, o sea, cosas así, ¿no? Y no, pero pues pues está en Ciudad del Carmen. Pues tomamos el avión a Ciudad del Carmen. No, pero está en Reynosa. Pues vamos a Ciudad del Carmen. No, pero, y así, y nos trajeron de un lado al otro. Y la verdad yo creo que fue el gran logro, ¿no? Y tenerlo en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, en tiempo, en forma, organizada. La verdad, yo creo que fue de los grandes logros que tuvo la comisión. Y yo esperaría que ese centro no se vaya a deshacer en poco tiempo, ¿no? Digo, para que no sea de Misiones. Ojalá que no. Sin duda un gran avance y un gran logro. Un gran ¿no? logro en su momento. Sí. Sí, ¿alguna idea aventurada que nos puedas decir de a dónde se va a mover ese centro o qué va a pasar con él? No tengo la menor idea. O sea, la verdad no tengo ni idea qué va a pasar con la CNH. Entonces, ¿cómo te puedo decir el centro? Pero por eso dije aventurada, porque ahorita no queda más que aventarla. Yo lo que digo, lo ideal sería que quedara en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si la Comisión Nacional de Hidrocarburos llegara a no estar, o sea, yo siempre digo, aquí tengo al IMP. Yo creo que el IMP no sería un mal lugar, o sea, pero siempre y cuando ese centro no se disperse. O sea, no que otra vez digan, el dato del pozo XA, no, pues lo tiene el ingeniero fulanito. Pero ¿qué creen? Que el ingeniero ya se enfermó o ya se murió y digas, ya se desapareció el pozo, ¿no? O sea, creo que eso, el núcleo a veces íbamos, no, pues ve al 4.5, sí, al 4.5, era un lugar en Ciudad del Carmen ahí, ¿no? Y después, no, pues ahí está, y veías las cajas ahí, no, entonces eran cosas así, o sea, yo, la verdad, a mí me tocó, pues tengo la fortuna de haber hecho gran parte de los yacimientos de México, los estudié, ¿no? O sea, a mí me tocó arrastrar el lápiz para estudiarlos, o arrastrar el mouse para verlos en la pantalla. Y para buscar los datos,
o sea, porque a mí me tocó en ocasiones digitalizar los datos, todo, o sea, ibas a los archiveros de los ingenieros a buscar el registro en aquel momento, o el reporte de perforación, o el reporte, tal. Y sí era difícil conseguir, o sea, construir un archivo de un campo, ¿no? Entonces, creo que ahora, pues, es la gloria tener todo en un lado, ¿no? Entonces, digo, dure lo que dure, porque yo creo que va a durar todo un tiempo la parte de los fósiles. Es bien importante tener toda la información en un lugar, ¿no? Claro, un reto que se convirtió en logro. Muchísimas gracias, nos tenemos que despedir, Claro que pero, sí. estimada Alma, muchísimas gracias por estar con nosotros en Desde el Umbral. Te agradecemos muchísimo, de verdad. Pues para mí, les digo, es justo, y si quieren anécdotas, les cuento muchas. No, todas, por favor. También los retos. Sí. Muchísimas gracias al auditorio también, pues, de parte de David Rosales y mío, Viviana Patiño. Les agradecemos mucho habernos sintonizado. Este es un espacio creado para hablar de transición energética y de cambio climático, porque creemos fervientemente que en este sitio tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que ver diferentes puntos de vista para observar cómo la humanidad ha llegado hasta aquí, en dónde estamos y qué nos espera más adelante para llegar a un futuro mucho más sostenible. Muchísimas gracias. Desde el Umbral, con Viviana Patiño y David Rosales. Un nuevo espacio para la comprensión de los desafíos y soluciones en el camino hacia el futuro de la energía, con entrevistas a líderes y expertos del sector energético mexicano. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio, incluyendo Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Síguenos en ex Twitter en @desdeelumbral. Producción a cargo de RH Media.